Bueno, ya estamos en la charla número 6, ¿no? De este PIT. La verdad que viene bastante interesante con muy buenos expositores. Hoy no será menos, Nacho. Eh, a ver, espera un poco más, no, ya me están diciendo las chicas de marketing que arranquemos. Así que bueno, yo tengo el placer de presentar a alguien que demuestra que los datos también pueden tener terapia, porque Ignacio Carrasco es psicólogo de formación. Y hoy como ingeniero de datos, Nacho se dedica a algo que pocos logran, que es darle sentido humano a la información. En su charla, como él mismo le puso, el mundo de datos al alcance de todos, nos va a mostrar justamente eso, ¿no? Cómo cualquiera puede aprender, interpretar, cuidar y aprovechar los datos, sin necesidad de tener un doctorado ni una sesión de psicoanálisis. Así que bienvenido Nacho. Nacho es consultor Gracias. nuestro, insisto, de psicólogo a ingeniero de datos, un grosso, yo digo, pues la verdad que hace muchas cosas. Y bueno, Nacho, te dejo el mando, todo tuyos y bienvenido. Gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes. Como dijo Mati, la verdad muy buena la presentación. Yo vengo del rubro de las ciencias sociales, un rubro que se caracteriza por ser más abstracto que concreto, si se quiere, pero siempre me dediqué al área de investigación sobre todo y me trabajé mucho en el sector público, especialmente en la parte de salud. Y con la llegada de la pandemia y todo el trabajo que hice en bioestadística, empecé a manejar un montón de nuevas herramientas que me llevaron a querer saber más, a querer aprender más. Y también me empecé a conectar con el sector privado y desde ahí que trabajo específicamente en el sector privado, he trabajado con empresas totalmente heterogéneas entre sí, empresas de navegación, empresas de lo que se puedan imaginar. eh, y creo que como para empezar, está muy bueno decir que el mundo de los datos tiene la capacidad de enseñarnos todo el tiempo rubros diferentes. De repente uno, a partir de la aplicación de una técnica, que es la de ordenar la información y transformarla en insight valiosos para las personas que toman decisión, indirectamente uno se vuelve, si se quiere, experto en distintos campos. Hoy les puedo hablar de retail, les puedo hablar de navegación por el río Paraná, les puedo hablar de muchísimos rubros que inicialmente en mi formación no hubiese imaginado que iba a terminar desarrollando y entendiendo sobre todo. El mundo de los datos al alcance de todos, un poco la idea del título era eh, en línea con lo que dijo Mati, es tratar de entender que no se necesita venir ni del mundo de las ciencias duras, ni ser un matemático, ni ser un ingeniero en sistemas. La ingeniería de datos es una técnica que como tal se aprende, pero también se aprende haciendo. Entiendo que tenemos un público heterogéneo, según me comentaron. Tenemos algunos que son estudiantes, otras personas son emprendedores, otros son empresarios. Voy a tratar de hablarle un poquito a todos, darles algunos tips importantes a quienes están formándose en esta área para que conozcan y tengan algunos consejos útiles que a mí personalmente me hubiese encantado que me dieran en mis comienzos. Y también voy a hablar un poco de qué aporta la ingeniería de datos y por qué es tan importante. Y por último voy a relacionar un tema que está muy en boga y muy de moda, que es lo que tiene que ver con la IA, la inteligencia artificial. Hoy en día con la IA todas las empresas quieren tener productos con inteligencia artificial, pero a lo largo de lo que voy a ir exponiendo vamos a entender que para llegar a ese punto, el punto de partida inicial es tener los datos limpios, ordenados, y lo más importante es que sean confiables. Bien, ¿qué hace un ingeniero de datos? Habrán escuchado Data Engineer, Data Analyst, Machine Learning, habrán escuchado muchísimas de estas palabras dando vuelta y muchas veces no se entiende bien cuál es el límite entre el rol de uno y el rol del otro. Creo que la mejor manera de explicarlo, y voy a utilizar un ejemplo, es, imaginémonos un restaurante.
restaurante es la mejor manera de imaginar qué haría un ingeniero de datos y qué hace un analista de datos, que por ahí son roles que tienden a confundirse. El ingeniero de datos, en el caso de un restaurante, sería aquel que se encarga de llegar antes que el chef, entrar a la cocina y ordenarla por completo. Dejar los cubiertos en el cajón de los cubiertos, los ingredientes en el cajón de los ingredientes, las ollas con las ollas, todos los elementos necesarios que va a necesitar posteriormente el cocinero, el ingeniero de datos debe dejarlos ordenados y accesibles. ¿Por qué pasa si no existe este ingeniero de datos y el cocinero lleva una cocina desordenada? Quizás pueda desarrollar su trabajo, quizás pueda cocinar, pero va a perder mucho tiempo encontrando la olla que estaba junto con los cubiertos, va a perder mucho tiempo buscando el utensilio o el condimento que necesita para desarrollar determinado plato, o, en el peor de los casos, no lo va a encontrar y va a tener que sacar un plato sin sal, por ejemplo, lo cual obviamente va a impactar en el resultado final, que el resultado final es nada más y nada menos que la toma de decisiones. Porque al fin y al cabo, la ingeniería de datos es un trabajo que funciona sombra, si se quiere. No es un trabajo que se luce tanto en el resultado final, pero se valora mucho cuando no existe por los resultados. La calidad del resultado que te da tener una buena ingeniería de datos detrás eh, es muy notable. Y si uno tiene la posibilidad de empezar en una empresa o en un emprendimiento propio sin esto, va a tener la gratificante experiencia de que una vez que se aplica esta ingeniería, empieza a entender cómo su negocio o el negocio que creía conocer tenía aristas que eran totalmente novedosas y que el conocerlas hizo que ajustara sus decisiones y le permitió, por ejemplo, generar más ingresos. Función clave, entonces, preparar, organizar, transformar los datos y dejarlos disponibles para ser analizados, para la toma de decisión. El objetivo es que garantizar que las personas que toman decisiones puedan sacar valor de sus datos. Todo el tiempo, ¿qué son los datos? Porque te empecé a hablar de datos así muy abiertamente. Los datos, hoy, casi les podría decir que no existe acción humana que no genere información. Todo lo que estamos haciendo, incluso en este momento, esta charla que está siendo grabada, ese archivo de audio posterior, es un archivo que puede ser interpretado, analizado y transformado en variables que después pueden determinar rápidamente qué tipo de charla estoy dando, cuál es el tema. Y si hiciéramos esto con todos los audios que hemos hecho con las charlas, llegaríamos a tener una base de datos sobre las charlas, qué se habló, cuáles fueron las preguntas más importantes, cuáles fueron las preguntas más repetidas, etc. Entonces, entendiendo esto, vemos datos y vemos ingeniería detrás de muchas cosas que hacemos en nuestro día a día, por ejemplo, cuando usamos herramientas como Mercado Pago, tenemos atrás una base de datos y una ingeniería de datos. Vemos Netflix, tenemos eso. Cuando utilizamos servicios bancarios, tenemos eso. Cuando Spotify me arma una lista de canciones, esa lista de canciones la genera a partir de mis gustos personales o los artistas que tiendo yo a escuchar, y eso a su vez se cruza con una base de datos que plantea que si a mí me gusta determinado artista, probablemente me gusten estos 10. Y en función de eso, y así funciona, por ejemplo, en este caso, un sistema de recomendaciones, que es un sistema de IA, pero que para funcionar como funciona el de Spotify, con la perfección que tiene ese algoritmo, hay detrás una base de datos muy trabajada, muy robusta y muy confiable. Bien, vamos a hablar un poco de los fundamentos. Los fundamentos que tiene la ingeniería de datos, esta parte quizá más orientada a quienes se están formando en esta área. Las herramientas fundacionales o básicas que sostienen la ingeniería de datos, a muy grandes rasgos, podemos decir que son tres. Excel. El Excel es una herramienta muy subestimada en estos tiempos, pero es una herramienta bastante
potente a la hora de empezar a trabajar con datos. Yo ahí puse una cita que me encanta, que es que si uno no puede ordenar datos en Excel, tampoco lo puede lograr con ninguna herramienta. Excel es una gran herramienta para aprender a utilizar información, para aprender a modelar la información, para aprender a estructurarla. Y de hecho se pueden ofrecer soluciones en Excel muy serias y muy robustas para aquellas empresas que no pueden acceder o no tienen el presupuesto para tener por ahí soluciones más avanzadas. Pero con buenas prácticas se puede trabajar con Excel, con muy buenos resultados y con un resultado y con valor y con una toma de decisión seria en base a los datos. El segundo lenguaje, y es quizás el más importante, o yo lo considero el más importante de todos, es SQL. Es un lenguaje universal para consultar bases de datos. Es un lenguaje, no es un lenguaje de programación, muchas veces se confunde, porque es un lenguaje que tiene una característica muy particular. SQL yo lo uso para determinar qué quiero que me responda una base de datos. Cuando digo base de datos me refiero a todos los datos que genera una empresa, por ejemplo. Por ejemplo, como para ponerlo más concreto, sería mi tabla de ventas, donde yo tengo todas las ventas que he realizado en los últimos 5 años. Imagínense que yo simplemente quiero saber cuánto vendí por año, nada más. Esa es la única pregunta que me quiero hacer. ¿Cuánto fueron mis ventas por año? SQL me permite rápidamente, a través de una oración muy simple y un lenguaje muy fácil, muy sencillo de aprender, obtener rápidamente un extracto de toda mi información en una tabla muy simple que va a decir año, del 2021 al 2025, y una segunda columna que va a decir total de ventas y cuánto vendí. Llegar a ese resultado para una persona que maneja SQL, y esto lo estoy hablando en términos básicos y muy iniciales, llegar rápidamente a ese dato les puede llevar no menos de 2 minutos. Es muy potente, trabaja con grandes volúmenes de datos y es una gran herramienta para aprender. La tercera es Python. Python hoy, desde el 2021, es el lenguaje líder de programación, en primer lugar por la inteligencia artificial. Básicamente, hoy todos los productos de inteligencia artificial se construyen con Python. Y cuando hablo de inteligencia artificial, no me refiero solamente a los agentes que conocemos como ChatGPT, Gemini, etcétera. También me refiero a la analítica avanzada que se hace de los datos, como por ejemplo Machine Learning o Clustering o la minería de datos, que son analíticas muy avanzadas que nos permiten, por ejemplo, entre otras cosas, poder predecir cuál va a ser el comportamiento de mis datos, por ejemplo, el año que viene o el mes que viene. Esto se basa a partir de rigurosos cálculos matemáticos. Pero una vez más, para poder hacer machine learning y predicciones, los datos tienen que estar perfectos, perfectos, ¿no? Cuando digo perfecto, digo perfectos realmente, porque eso garantiza tener un resultado que sea muy certero y que la predicción tenga muchas probabilidades de que efectivamente se cumpla. Entonces, como para ir acomodando un poco estos tres pilares, ¿cuándo voy a usar Python? Cuando necesito usar herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, o cuando necesito hacer análisis muy complejos de la información. Si no, todo se puede resolver con SQL. Más adelante vamos a entender. Bien, vamos a ver un poco de lo que son la estructura de los datos. Básicamente, tenemos dos tipos de, a grandes rasgos, de bases de datos. Las tablas relacionales y las tablas no relacionales. Las tablas relacionales, como para que las entendamos, son tablas cerradas, como por ejemplo una tabla de ventas. Imagínense una tabla de Excel donde hemos empezado a cargar los gastos que hacemos en nuestra vida cotidiana. Es una tabla cuadradita, tiene columnas, cada columna tiene un tipo de dato. La primera columna es fecha, la segunda es el concepto del gasto, la tercera es el monto del gasto. Son relacionales
Primero porque tienen esta característica de ser tablas que pueden ser reutilizadas y reinterpretadas gracias a la estructura sólida y rígida que tienen. Pero tenemos otro tipo de base de datos, que son las bases de datos no relacionales. Estas bases de datos han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Una de las más conocidas es MongoDB, pero hoy, cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, no sé si todos conocen esas herramientas como, por ejemplo, NotebookLM de Google, donde yo puedo subir un documento de texto y el gente de IA me puede resumirme el documento, puede interpretar el documento. Cuando hablamos de base de datos no relacionales, hablamos de datos que pueden ser textos, pueden ser audios, pueden ser imágenes. Ya no estamos hablando de datos ordenaditos, por decirlo de alguna manera, sino que estamos hablando de lo contrario. Datos que pueden ser muy, muy distintos entre sí, pero que nos permiten encontrar patrones a partir de los cuales podemos sacar algún análisis de los mismos. Y después las bases de datos tienen distintos modelos de uso también. Tenemos las Online Transaction Processing, que son para registrar operaciones del día a día, por ejemplo, lo que vimos recién, una tabla de ventas, cajero, un supermercado. Y después tenemos las OLAP o Online Analytical Processing, que son para análisis de las ventas. Y acá yo no quiero ver todo el dato, todas las ventas de mis últimos 5 años, sino que, por ejemplo, podría verlas agrupadas por mes, podría verlas agrupadas por año. Eso va a depender de qué tipo de análisis quiero hacer y con qué nivel de profundidad lo quiero hacer. Estas bases de datos están pensadas únicamente para hacer analítica. Vamos a hablar un poco de algunos conceptos centrales de lo que es la ingeniería de datos. Bueno, ahí está, sino que tengo lo de Zoom que me tapa. Bien, la primera es ETL. ETL significa Extract, Transform and Load. Básicamente es extraer, transformar y cargar. Este concepto es como el concepto base o el cimiento base de todo lo que es, de todo lo que tiene que ver con la ingeniería de datos. Las empresas tienen datos, algunos tienen muchos archivos de Excel, otros tienen una base de datos en un sistema, en un servidor físico, otros lo tienen subido en un Google Drive. El origen de los datos puede ser muy variado. El trabajo del proceso de ETL es conectarme a todos esos distintos datos que están disponibles, pues en un solo lugar o en varios lugares a la vez o de distintos lugares, unirlos en un solo lugar, transformarlos, que significa mejorar la calidad de estos datos, por ejemplo, eliminar registros que tengan errores, completar registros que estén vacíos, asegurarme que si tengo una columna que dice fecha, sea todo fecha y no haya habido algún error de tipeo y hayan puesto un nombre, por ejemplo. Asegurarme que los datos son consistentes, que no voy a encontrar errores, que yo puedo analizar esa columna y sé que esa columna, toda la información que contiene es correcta. La transformación es eso, es convertir toda esa información que viene de la empresa o de un organismo público, puede ser un organismo público, y convertirla en datos que estén limpios, que estén prolijos, datos en los que puedo confiar. Y load, que es la sección de carga, es alojar estos datos limpios en algún lugar, ya vamos a ver dónde puede ser, para que las personas que toman decisiones puedan conectarse a esta información, bajarla o conectarse a través de distintas herramientas, como quizás han escuchado herramientas de visualización o de tableros como Power BI, Locker Studio, y poder hacer tableros, dashboard o incluso informes de Excel con esta información limpia y segura, y de esa manera poder entender qué está pasando con los datos de su compañía y ver en dónde tienen que tomar decisiones para mejorar determinados indicadores que pueden estar dando por debajo de lo esperado. ¿Dónde lo vamos a alojar? Es lo que llamamos un data warehouse. Probablemente han escuchado esta frase, los que están estudiando seguramente sí. El data warehouse es un repositorio central
para el análisis. Recuerdan que anteriormente les dije que teníamos base de datos transaccionales u las OLAP que estaban orientados al análisis. Un data warehouse es del segundo tipo. Es un repositorio central optimizado para el análisis. Optimizado quiere decir que también la manera en la que yo agrupo y formo esta base de datos está pensada también para que sea rápida. Hay muchas maneras de organizar la información, pero hay una manera, o dos como mucho, de organizar la información de manera que cuando yo la quiero transformar en algo analizable y que ese análisis me responda rápido, hay una estructura fundamental que la vamos a ver enseguida, que me permite tener mejor performance de los datos. Los pipelines es otro concepto, que son los flujos de datos automatizados. Antes, antes de la IA, cuando yo hablaba de pipelines, hablaba solamente de LTL, conectarme a un determinado archivo, transformarlo y cargarlo en un lugar. Y a su vez, esquedularlo. ¿Qué quiero decir con esto? Decir que este proceso quiero que lo hagas todos los días a las 8 de la mañana. Entonces, ¿esto qué hace? Automatiza. Nos permite automatizar procesos que antes eran manuales. Los que hemos trabajado con Excel en los comienzos y no existía ninguna de esta tecnología, y trabajamos con reportes y con entrega de informes, por ejemplo, semanales, todas las semanas teníamos que armar los informes. Hoy, a través de pipelines, podemos automatizar estos informes. Y no solo eso, podemos automatizar la creación del informe y podemos automatizar incluso el envío del informe por mail a la persona que lo necesita, sin necesidad de tener que hacerlos todo el tiempo. Es un concepto muy poderoso el de pipeline porque es un concepto que hoy las empresas deberían tomar fuertemente porque reduce la inversión de tiempo en la parte administrativa, reduce la inversión sobre todo de las personas que toman las decisiones. En vez de estar armando la data para poder entender qué tipo de decisiones tomar, simplemente tienen que tomar las decisiones porque la data ya la tienen. Eso permite tener más tiempo para la toma de decisiones y eso es clave hoy en día. Hoy en día todo cambia muy rápido y ser flexibles y adaptarnos rápidamente a los cambios es fundamental, pero para eso necesitamos tener un diagnóstico lo más preciso y presente y actual posible para poder tomar estas decisiones. La automatización es lo que nos acerca a este punto. La orquestación, que es otro punto, es el orden en el cual estos pipelines deben funcionar. Por ejemplo, si mi cierre, por ejemplo, de mi actividad comercial es a las 12 de la noche, el pipeline tiene que ser después de las 12. ¿Por qué? Porque si lo hago antes de las 12, pierdo información. La orquestación es fundamental porque nos permite también determinar en qué orden tienen que correr todas estas tareas, de modo que al finalizar toda esta serie de automatizaciones podamos desembocar en el resultado final que necesitamos o que esperamos que pase. Tipos de procesamientos. Tipos de procesamientos, acá tenemos procesamiento en tiempo real o procesamiento por lotes. Procesamiento por lotes es parecido a lo que dije recién, es, por ejemplo, un cierre diario o que actualice una vez al mes o que actualice una vez al año, eso va a depender de la demanda de la información. Streaming es un procesamiento en tiempo real. Es, por ejemplo, yo quiero saber ahora qué se acaba de vender en un negocio, en uno de mis negocios, por ejemplo. Esto tiene un costo mucho más alto en términos de inversión, pero existe. Si yo quiero trabajar con pagos con tarjeta, o si estamos hablando de Mercado Pago, por ejemplo, yo no puedo quedarme con la información de ayer. Yo necesito saber que si hice una transferencia ahora, yo automáticamente tengo que ver esa transferencia impactada en mi resumen de transacciones. Y por supuesto, Mercado Pago tiene que rápidamente saber que yo hice una transacción. No puede esperar al otro día para enterarse que yo, por ejemplo, hice una transacción de 5 millones, 1 millón, 10 pesos, no importa. Necesitamos que esta información, por la característica del negocio, esté en tiempo real. Ese tipo de procesamiento se denomina streaming. Que viene mucho de, como muchos habrán escuchado esta palabra, de YouTube y de toda esta posibilidad de transmitir en vivo. Bueno, esto con los datos también, que tiene que ver con esto que acabo de explicar. Y por otro lado está el data lake,
El data lake es un concepto, llamémosle nuevo, no tan nuevo, pero cambia todo tan rápido que es un concepto que tiene apenas 4 años, que ya en el rubro de la tecnología o en la jerga podríamos decir que es viejo, pero en realidad no lo es. El data lake es básicamente un lugar de almacenamiento, pero donde los datos no están transformados ni convertidos para el análisis, sino que están en su estado bruto. Y se caracteriza por estar generalmente en una nube. Ya vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de nube, pero básicamente es eso. Bien. Hablemos un poco del modelado y la arquitectura, que es un poco lo que decía recién de que los data warehouse tienen un diseño y una estructura y se modelan de una determinada manera en fin de facilitar el análisis, pero también en fin de que los datos respondan de manera más eficiente. Es decir, si yo hago una consulta a mi data warehouse, yo espero tener una respuesta rápida. El diseño de cómo organizamos esos datos, cuando los datos son pocos, no se nota. Pero cuando trabajamos con Big Data, por ejemplo, cuando trabajamos con 150, 250 millones de registros, acá es donde encontramos las diferencias. Un modelado y una arquitectura bien hecha puede ser una diferencia de horas de procesamiento. Podemos hablar de minutos versus horas, solo por una mala decisión en el modelado y en la arquitectura. Siempre hablando de Big Data, ¿no? Porque cuando hablamos de pocos datos, estas son soluciones que quizá no se lucen tanto. Y uno podría pensar, bueno, como estoy empezando, ¿por qué voy a invertir o por qué voy a gastar tiempo o voy a contratar a una persona que piense en el modelado y en la arquitectura si en este momento no manejo mucha información? Muy temprano vamos a manejar mucha información. La información se va acumulando y cuando eso pasa, es mucho más costoso y difícil acomodar un modelado a un modelado más eficiente que arrancar de entrada con un modelado eficiente. Esto es un concepto fundamental dentro del rubro nuestro que se llama escalabilidad. La escalabilidad tiene que ver con esto, con tomar buenas decisiones desde el principio que nos permitan, a medida que vaya pasando el tiempo, vayamos creciendo, estar tranquilos con que las decisiones que tomamos al principio crecen solas, no necesitan nuevas inversiones, no necesitan grandes trabajos en reacomodar o en migrar, sino simplemente es las cosas como las tengo están bien y van a estar siempre bien. Y si en el peor de los casos necesito moverlas hacia un lugar que me dé más procesamiento, por ejemplo, sacar toda mi información y llevarla a Azure, por ejemplo, va a ser fácil hacerlo porque la arquitectura está bien hecha. Solamente va a ser casi un copiar y pegar, casi. Bien, entonces, tenemos dos tipos de datos. Esto es muy a grandes rasgos, pero nos sirve mucho para entender y para clasificar la información que producimos en nuestro día a día. Tenemos hechos y tenemos dimensiones. Los hechos son las transacciones, son eventos cuantitativos que pasan todo el tiempo. Si volvemos a nuestro ejemplo del restaurante, el hecho sería la venta de comida, la cantidad de comida que se cocina y se pone en una mesa. Eso pasa todos los días. Algunas veces son 100, otras veces son 200, otras veces son 10, pero todo el tiempo es un hecho, es una transacción. Es una acción que va sucediéndose y va generando un registro abajo del otro. Por cada plato de comida que se va pidiendo, se crea un registro con fecha y hora, qué plato se pidió, en qué mesa, y así. Y esa es una tabla que va a ir creciendo en la medida que nosotros vayamos registrando esta información. Si este restaurante tiene 10 años de información, voy a tener información de todo lo que se comió en mi restaurante en los últimos 10 años. Y va a seguir creciendo mientras siga el restaurante y mientras sigamos registrando esta información. Las dimensiones, por otro lado, son categorías finitas, son tablas que no van a seguir creciendo en el tiempo, y si crecen, crecen muy lentamente. Cuando yo hablo de dimensiones, hablo de los aspectos descriptivos. Por ejemplo, en el caso del restaurante, un dato dimensional es el menú. La carta del restaurante no es infinita, tiene una serie de platos, digamos 10, y esos 10 platos son características, son dimensiones. No puedo tener infinita cantidad de platos, tengo solo 10. ¿Qué me permite esto? Que yo
el día de mañana puedo hacer el siguiente análisis. Tengo 10 años de venta del restaurante, yo puedo saber no solo cuántos platos vendí, porque eso es un cálculo simple, sino puedo saber cuánto vendí de cada uno, porque los voy a agrupar en base a estas categorías, que son los platos. Cuántas milanesas vendí, cuánto pescado vendí. Esas categorías que me permiten a mí agrupar información son las que denominamos dimensiones. También está la fecha, saber cuánto vendí por mes, es una categoría que me permite agrupar datos. Todas las agrupaciones son dimensiones. Y por otro lado tenemos qué tipo de modelos trabajamos en función de esto cuando nosotros queremos organizar la información de una empresa, por ejemplo. El primer paso es esto, es determinar, bueno, cuáles son tus categorías y cuáles son tus hechos de negocio. Esto nos permite rápidamente decir, esta es la estructura básica que tenés. Y después, ¿cómo vamos a organizar esta información? ¿Cómo vamos a relacionar esta información? Acá entran los esquemas analíticos para las bases de datos orientadas al análisis. Tenemos el esquema estrella, que es el mejor, básicamente. No siempre es fácil de implementar, porque a veces hay empresas que tienen múltiples tipos de hechos, entonces es más difícil unir todo en un solo lugar, a veces tienen que vivir por separado. La otra es copo de nieve, que es más eficiente en términos de almacenamiento, o sea, ocupa por ahí menos espacio, pero no es tan rápida como el modelo estrella. Y después tenemos algunos otros tipos de modelos, como tablas diagonales, normalizados, pero no quiero entrar mucho en detalle, simplemente mencionárselos. Les voy a dar un ejemplo muy simple del modelo estrella y el modelo copo de nieve para que se entienda bien claro. En el caso del modelo estrella tenemos esto. Fíjense, tengo 4 tablas. En el centro tengo una tabla de ventas. En esta tabla yo tengo el ID venta, que puede ser el número de factura, el ID de la fecha, que puede ser marzo del 17, un ID de producto, un ID de tienda, cuánto vendí y qué precio total tengo. ¿Qué me permite esto a mí? Primero que mi tabla de venta tenga pocas columnas. Fíjense que, por ejemplo, si yo me baso en la que dice tienda ID dentro de la tabla de ventas, tienda ID se relaciona, si siguen la flecha, con la tabla team tienda a través de ese ID. Ese ID puede ser un número, una letra, puede ser una palabra. Generalmente se intenta de que sean números, pero puede ser cualquier cosa. Lo importante es que este ID tiene que tener una característica fundamental, que es que tiene que ser único. No puede haber dos tiendas distintas con el mismo ID. Es como el número de documento de una persona. Tiene que ser único y tiene que identificar a un solo elemento de la categoría. Entonces, esto a mí que me permite, yo puedo saber, aparte de saber en qué tienda vendí, puedo saber más cosas de mi tienda. Por ejemplo, dónde está ubicada. Entonces, fíjense que en DIM tienda tengo una columna que se llama ubicación. Este modelo a mí me permitiría, por ejemplo, si yo tengo, volvemos, supongamos que en vez de tener un restaurante tengo 5 en distintas provincias, me por- gracias a la característica de tener la ubicación, al campo de ubicación de la DIM tienda, yo podría hacer un mapa donde podría impactar cuáles son los que más venden, podría impactar cuáles son los que más venden, depende el día del año. Después de repente puedo hacer lo mismo con producto, puedo agrupar mis ventas por marca, por categoría, por nombre, o podría agrupar mis ventas ya desde un punto de vista de fecha, por año, por mes, etc. Este es el modelo ideal, este es el modelo al que siempre tenemos que tender para organizar nuestra información. El trabajo del ingeniero de datos es conectarse con el empresario, con el dueño de la empresa, con el dueño de la pyme, con quien sea, que tenga datos que quiere ordenar y ir a un esquema de esta característica. Después tenemos el modelo copo de nieve, que lo voy a explicar muy por encima. Es un modelo que es poco deseable, pero a veces hay datos que son extremadamente complejos y no siempre podemos resumirlos de esta manera tan simple. En esos casos, lo que nos puede pasar es que las dimensiones tengan subdimensiones. Por ejemplo, que, como vimos acá, en la ubicación, en vez de que diga Mendoza, diga ubicación ID y me lleve a otra tabla, que es provincias, por ejemplo, a la cual de aparte puedo ponerle más caracteres.
Bien. A veces esto se trata de que no pase, pero si pasa no es tan grave en la medida de que tratemos siempre de mantener nuestra tabla de hechos en el centro de toda la operativa y, por supuesto, lo más reducida posible. Bien, vamos a hablar un poco de las soluciones. Vamos a salir un poco de la teoría y vamos a hablar un poco de qué soluciones se ofrecen en la vida real para organizar la información. Tenemos dos grandes categorías. La primera categoría es la categoría on-premise. Esta categoría tiene sus pros y sus contras. La categoría on-premise nos permite, en primer lugar, ser dueños, de alguna manera, de nuestro servidor. ¿Qué es un servidor? No sé si muchos han visto esos edificios que están llenos de computadoras que almacenan información. Bueno, cada uno de esos gabinetes grandes, que parecen como armarios, son servidores. Muchas empresas compran sus propios servidores para almacenar su propia información. Por ejemplo, la gran mayoría de los bancos son dueños de sus propios servidores. Eh, Obviamente tiene costos importantes porque requiere invertir en esa tecnología y algo muy importante también es que tiene que estar ubicada en un lugar fresco, tiene que tener un soporte, un mantenimiento técnico y tenemos que tener aparte planes de contingencia porque puede pasar, como pasa con cualquier cosa física, que se rompa. Si se rompe, no podemos perder la información. Entonces, requiere toda una infraestructura importante para el mantenimiento de eso. Bueno, la ventaja es esa. Es una inversión que lo hago una sola vez y listo. Tengo para siempre mi infraestructura de datos sin costos mensuales, sin licencias, sin... Acá yo puedo utilizar Jupyter Notebook, que son scripts de Python para lo que es la transformación y el modelado de la información. Puedo utilizar bases de datos relacionales utilizando SQL. Puedo utilizar ETLs locales como Pentaho o Apache Hop, que son herramientas open source, son herramientas que no tengo que pagar una licencia para usarlas y me permiten armar justamente lo que vimos recién, el Data Warehouse con el modelo estrella, todo eso, armarlo en estos servidores que son del cliente. ¿Bien? Ventajas de trabajar con esto para los estudiantes es que trabajar con herramientas como Pentaho o como Apache Hub nos ayuda a entender mucho el criterio arquitectónico de los datos. Es algo que perdemos un poco cuando empezamos a trabajar con las nubes, que casualmente es el segundo gran campo que vemos acá. Soluciones en la nube. Las soluciones en la nube tienen mucho marketing, son muy famosas, eh, que básicamente consiste en estos edificios que vemos llenos de servidores, en vez de yo comprarme un servidor propio, alquilo un espacio en alguno de esos edificios, como por ejemplo puede ser GCP, o que en este caso pertenece a Google, puede ser Azure, que pertenece a Microsoft, tenemos AWS, tenemos varias opciones que cuentan con una gran cantidad de edificios repartidos por todo el mundo llenos de servidores, donde yo alquilo dos cosas. Alquilo un espacio de almacenamiento y alquilo una capacidad o unos RAM de velocidad de procesamiento. Puedo pagar, tengo distintas formas de contratarlo, puedo pagar por una capacidad ya establecida y un límite establecido, o puedo pagar por lo que consumo. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo baja cantidad de datos, probablemente pague muy poco. En Google, por ejemplo, lo que las opciones en GCP, realmente para empezar a pagar por el uso de la nube, necesitamos tener un volumen de datos bastante importante que te diría que la gran mayoría de las pymes podría utilizar GCP con costos extremadamente bajos. ¿Cuál es la ventaja entonces de GCP, perdón, de la nube, de las soluciones en la nube? La democratización de este tipo de soluciones para empresas más chicas. Como ya les dije, tener una solución on-premise implica comprar un servidor propio, tener un servidor propio. Es una inversión importante. Solamente es algo que se pueden permitir determinadas empresas con determinados presupuestos. Las soluciones en la nube no.
cualquier empresa, no importa su tamaño, puede tener una solución en la nube. Incluso Google te permite utilizar soluciones en la nube que son totalmente gratuitas para volúmenes de datos chicos. Entonces, pros y contras. Con la nube dependemos obviamente de pagar mensualmente un servicio. Dependiendo del tamaño, como les dije, puede ser mucho o poco, pero todos los meses tenemos que pagar ese servicio. Como cualquier servicio, si lo dejamos de pagar, perdemos el acceso. Entonces, es algo a tener en cuenta, porque es un costo fijo, pero accesible. Por otro lado, la solución on-premise es una solución robusta, es mía. Una vez que la compré, es mía para siempre, no tengo que pagar por mes nada, pero sí tengo costos mensuales también altos porque tengo que pagar a determinadas personas que me mantengan ese servidor, que me den soporte. Entonces, digamos que solo tiene sentido para aquellas empresas que tienen servidores, a veces heredados porque hicieron la inversión en algún momento, o para empresas grandes que necesitan tener control total o gobernanza total de sus datos, como puede ser un banco, por ejemplo. Bueno, algunos consejos y reflexiones finales, esto se llama orientado a estudiantes, sería eh, un enfoque de aprendizaje. Es muy importante para aquellos que están iniciando en este campo, que entiendan que hay que ir paso a paso. El aprendizaje no tiene que ser, no se puede aprender todo al mismo tiempo. Y no nos olvidemos que es una técnica. Y las técnicas se aprenden haciendo. Es importante que practiquen mucho y que vayan como en una suerte de orden de aprendizaje, que es empezar con Excel, con SQL y después con Python. Python es una herramienta extremadamente útil, yo hoy en día la uso muchísimo, es muy poderosa, permite hacer grandes análisis, pero en las soluciones reales no es tan utilizada como uno lo piensa y uno termina utilizando muchísimo más SQL, por lo cual les recomiendo que aprendan SQL y aprendan a usar y a hacer soluciones reales SQL. Por otro lado, bueno, aprendan a manejar las dificultades, todos los problemas tienen soluciones. Yo he estado muchas veces frente a problemas que pensé que eran de imposible resolución, he estado muy estresado, he pasado por muchas situaciones y por el famoso síndrome del impostor, donde uno cree que básicamente uno no sabe, uno no puede, uno no debería estar donde está y al final uno termina resolviendo cuando se calma y toma buenas decisiones. Y con respecto a aquellas personas que les interesa saber este tipo de servicios, este tipo de soluciones, básicamente lo mejor que puedo decir sobre las soluciones en datos es que tiene el poder de darles a ustedes el control real de su negocio. Básicamente van a, van a descubrir cosas de su negocio que no sabían, van a de repente estar tomando decisiones que no estaban tomando, y todo gracias al poder de los datos. Así que bueno, esto creo que ha sido como a modo introductivo. Me gustaría escuchar algunas preguntas. No sé si ha sido claro, si hay algo con lo que tienen dudas, lo que sea. Abrimos micrófono, chicos, quieran preguntar. Si querés, vemos algo del chat, pero el que quiera, Hola, no sé si me sí, escuchan. dale. Sí, se escucha. Bueno, mi pregunta es más que nada sobre lo que era la arquitectura de datos, como mencionaste, lo que era un data warehouse y un data lake, y también se ha empezado como a popularizar lo que es el data lakehouse, que entiendo que es como que combina ambos conceptos. Exactamente, sí, es bastante novedoso. Es una de las propuestas de Azure, fuerte, sobre todo en Azure. Google también está ofreciendo algo similar con otro nombre, pero eh, están apuntando como a una lógica que tiene que ver mucho con, esto por ahí es más técnico, pero son tres niveles de arquitectura, que es el nivel bronce, el nivel plata y el nivel oro, que son distintas maneras de ordenar la información, pero es bastante reciente y te diría que
de momento, la combinación de los dos conceptos tiene que ser trabajada con mucho cuidado porque es bastante complejo que coexistan los datos crudos y los datos modelados en un mismo lugar, sobre todo a la hora de quienes van a conectarse a esta información. De todas maneras, es muy prometedor el concepto, pero de momento es muy reciente y la verdad que todavía no he visto nada implementado. Perfecto, gracias. Por Gracias, favor. Nico. Acá preguntan, Nachos, ¿alguna web de ejemplos o problemas para alguna web de ejemplos o problemas para resolver y practicar? Bien. Lo mejor hoy en día es, primero utilicen mucho la inteligencia artificial, Gemini, ChatGPT, la que les guste. Es muy buena para generar cuestionarios y trabajos y desafíos y generarles escenarios de práctica. Les puede generar, pueden trabajar muchísimo desde la IA, un montón. Después, la página más famosa de todas es Kaggle, y si quieren la Ujú, escribo por el chat, o si acá podés, la Mati, pusieron. escribirla vos, Sí, sí, acá la es pusieron. Sí, sí. Ah, perfecto. Kaggle es espectacular. Yo en mis principios trabajé mucho porque hay mucha información y muchos datasets para bajarte. De hecho, podés clasificarlos y podés buscar incluso datasets que tienen errores para trabajar mucho el proceso de limpieza. Es quizá, yo les recomiendo que trabajen con esos más que nada porque tienen algunos de películas y demás que están muy ordenados y limpitos y eso en la vida real no pasa. Entonces, trabajen con datasets con errores, luchen contra eso y resuelvan esos problemas que después, nada, son los mismos problemas y los mismos patrones de siempre y los van a resolver mucho más fácil. Pero Kaggle para mí es lo mejor para que tengan combustible para trabajar, digamos, que en este caso son datos. Qué bien. Hola, ¿Preguntas? hola, ¿se escucha? Sí, Víctor, sí. Sí, ¿Qué tal? Pero, ¿Cómo va? Un bien. gusto. ¿qué Quería tal, hacerte Víctor? una... Mucho gusto. Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Quería hacerte Decime. una consulta. Sí, Cabe aclarar que soy estudiante de la carrera de desarrollo de software y bueno, estamos bien. haciendo mucho énfasis con la herramienta de análisis de datos y estamos... La primera pregunta sería, ¿cuáles herramientas me gustaría saber que estás usando primordialmente en el trabajo, ¿viste? Para saber cómo estamos nosotros encaminados con las que estamos usando en la universidad, que prácticamente ahora tenemos que rendir una tesis con lo que serían las herramientas de Spark y PySpark, que es construir un sistema distribuido y multiprocesamiento, que está muy bueno. Todavía no lo terminamos, pero eh, eso quería saber más o menos cuáles IA está usando. Yo uso un modelo de protocolo de contexto y la verdad que funcionan de maravilla para todo. Pero también siento por ahí, si no estoy muy seguro en el control de los datos, si lo hace bien, después para llevarlo a analizar, no sé, a Power BI, me genera todo, pero como no tengo tanta experiencia, no siento todavía esa seguridad si está todo bien o no. No sé cómo lo sentís vos Bien, eso bien. utilizando con la IA. Bien. Mira, PySpark eh, tiene una gran virtud que es, te permite trabajar con un gran volumen de datos a una velocidad que es una locura, básicamente. Comparado con Python clásico, digamos. Si trabajaras Sí. con Pandas o algún otro tipo de librerías. Panda y Polars. Eh, Polars también es bastante buena. La diferencia es que por ahí Pandas tiene más herramientas para lo que es la parte gráfica o incluso puede desarrollar dashboard desde Python. Tiene como más herramientas de ese Exacto. lado. Pero en realidad en la vida cotidiana depende del cliente en realidad qué herramienta utilizás. Uno no va con un stack y dice yo trabajo con Python y solo Python. En realidad trabajas con todo. Para la calidad de los datos hay una manera, hay un camino a seguir para asegurarte que la limpieza está bien. Eh, si mal no te entendí, están usando un agente para analizar los datos, un agente de IA. ¿Cómo? Perdón, se me cortó. La Eh, última pregunta. no sé, sí, no sé si te entendí bien. Han diseñado, han desarrollado un agente para analizar y consultar datos. ¿Es así? No, yo tengo el propio mío en mi computadora, un modelo de protocolo de Ah, contexto. el modelo de protocolo de contexto, perfecto. Y, a ver, la confiabilidad puede ser buena, te diría, pero
lo mejor siempre es trabajar, trabajar los datos con algún script en el que vos puedas ver paso a paso qué tipo de análisis y qué tipo de limpieza estás haciendo. Yo personalmente, para analizar los datos, siempre me armo mi propio script con esa analítica, donde yo sé exactamente qué estoy analizando, voy asegurándome que cada columna tenga la calidad que corresponde y no sé, no puedo decirte mucho más en ese sentido porque soy psicólogo. No, pero en realidad es porque, bueno, en mi rubro por ahí no utilizamos mucho ese tipo de herramientas, como esa que nombraste, pero sí te diría que si estás laburando con PySpark, confíes en el código y confíes en lo que hace porque funciona muy bien. En todo caso, pone énfasis en los datos y en cómo vienen para saber si no tenés algunos errores encubiertos. Bien, perfecto. Entonces, al día de hoy se está utilizando, calculo en el trabajo, ¿no es cierto? Es muy importante tener los conocimientos de esa herramienta, sería, que ya lo estamos por terminar dentro de Sí, poco, para saber más o menos si estamos bien orientados en eso. sí, no, orientados seguro. Lo importante es el origen del dato, como te digo. Si la información de la información de entrada que tiene la aplicación son datos que vienen de una base de datos y podés decir esta información está 10 puntos, el resultado, la verdad que seguramente va a ser muy bueno, así que con eso quédate tranquilo. Siempre eso, que analiza bien el origen de los datos, la calidad de los datos y un dato importante, la seguridad de los datos. Quiénes pueden acceder, que nadie pueda, digamos, romper algo, básicamente. Eh, Eso después te pueda traer alguna dificultad cuando corra la API. Estamos hablando de permiso de usuario, sería, ¿cierto ahí? Sí, sí, permiso de usuario y también, si la información, no sé de dónde viene la información, pero si viene de una base de datos, también quiénes acceden a la base de datos, quiénes la administran. Exacto, sí, sí. Bien, listo. Gracias. Y por Buenas, ¿cómo va? Arnaldo, te hago una Hola, consulta. Santi. ¿Cómo Sí, va? decime. ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Yo, yo quería preguntarte, perdón, que no me veo. Ahí No te estoy. preocupes. Ahí Yo está. quería preguntarte si crees que es importante que el ingeniero de datos tenga contacto con el cliente o con el decisor en este caso, porque entiendo que para realizar cualquier trabajo es importante de que se comprenda, digamos, el objetivo, digamos, para el éxito de un proyecto, ¿no? Absolutamente importante, sí. Sí, sin duda es importante porque recordemos que la primera etapa del trabajo, que es ordenar y limpiar los datos, siempre se hace con un objetivo, que el objetivo es cuáles son las preguntas que tiene el cliente que quiere responder. Cuando yo quiero armar Ujú. un data warehouse, lo que yo estoy armando es una base de datos para el análisis, pero no el análisis general, sino un análisis específico. Si Bien. quieren analizar las ventas, pero yo puedo tener una infinita cantidad de información, pero yo no, el objetivo de un trabajo de ingeniería no es trasladar el total de la información a otro lado, no, es simplemente sacar la información que necesitamos Ujú. para crear el data warehouse que después va a terminar en algún tablero con el que se van a tomar decisiones. Para yo saber ese norte, sin duda, hay que reunirse con el cliente, porque el cliente es el que va a determinar qué quiere ver, dónde tienen las dolencias de empresa. También, por supuesto, en el trabajo de uno puede complementar la opinión del cliente, uno aporta del lado técnico también, entonces de repente le podés comentar al cliente situaciones que quizás no está contemplando. Pero sí, yo considero que cualquier proyecto, independientemente del rol, ojo, no solamente me refiero a la ingeniería, si soy ingeniero, si soy analista, si estás haciendo machine learning, me refiero a que todos los integrantes de un proyecto tienen que estar sentados en la mesa a la hora del kickoff, digamos, del proyecto. Bien, perfecto. Sí, porque veo que también muchas veces intervienen otros perfiles, digamos, como puede ser el PO o el Product Manager, eh, Sí, pero no necesariamente es la única persona que tiene que traducirle al cliente o traducirle al equipo de trabajo. Me parece que está bueno que incluir a todo el equipo, como decís vos. ¿cuál? Eso va de acuerdo a la cultura de cada empresa.
Nosotros acá en Itiers, con todos los proyectos en los que yo he trabajado con ellos, siempre ha sido una mesa grande. Ha sido un kickoff y una mesa grande en la que estamos todos porque cada uno desde su aporte y desde lo que sabe tiene que entender básicamente la necesidad del cliente, porque al fin y al cabo es un servicio lo que se ofrece. Bien, clarísimo. Clarísima la presentación. Bueno, Gracias. muchas gracias. Me Gracias, alegro. Santi. Gracias, Pregunta, Mati. consulta, estamos en tiempo. Aprovechen que está Nacho acá. Bueno, bueno, entonces, si no hay más consulta, bueno, después si no saben que nos pueden escribir o nos pueden enviar un mail o un mensaje a WhatsApp y bueno, la misma encuesta pueden agregar sus opiniones. Así que bueno, Nacho, muchísimas gracias. Gracias por A el vos, tiempo, gracias a gracias. todos por acompañarnos. Ya estamos, digo, a mitad de camino. Semana que viene arrancamos con una intro a Power BI de esto que contó Nacho, da lo que contaba el back y bueno, vamos a ver, empezar a ver algunas herramientas para entender cómo se visualiza y esto que contaba, de cómo tomar los datos y la importancia, ¿no? Pero bueno, como decía, si no está bien esto, después lo que se visualiza no es lo que queremos. Así que buenísimo, gracias a todos por acompañarnos. Bueno, y Nacho, un aplauso y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Saludos, Muchas mirá. gracias. Gracias a Hasta todos y luego, Gracias. hasta gracias luego. por la oportunidad. Saludos. Muchas Nos gracias. vemos. Muchas gracias, muy bueno.